En lo que tiene que ver con el desminado humanitario, creo que un primer ámbito en el que se puede analizar es en el político, en el marco de lo que han venido siendo las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, con miras pues precisamente a la desmovilización e inserción política de esta organización guerrillera. Creo que resulta bastante importante porque es un gesto que, sumado a otros anteriores, tales como el cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla, más el último anuncio realizado por el gobierno nacional en el sentido de cesar bombardeos a la guerrilla de las FARC, esos hechos, todos los hechos sumados, van mostrando entonces que este proceso de paz en particular se perfila de una manera distinta a otros anteriores, ¿cierto? Y sobre todo que se va presentando también un asunto que es muy beneficioso para toda la población civil que está en medio del conflicto, y es que pues está desescalando las acciones del conflicto, y en esa medida vamos a tener una menor afectación de esta población. Entonces me parece que en ese sentido es indiscutible, no obstante cualquier tipo de cuestionamientos que se le puedan hacer a la forma como se vaya a proceder con el desminado humanitario, me parece que es fundamental y relevante ese asunto en la medida en que vamos a sacar entonces un poco a la población civil de este escenario de escalamiento del conflicto, y vamos a permitir entonces seguir avanzando en la consolidación de otro tipo de acuerdos ya definitivos sobre lo que vaya a ser la negociación entre gobierno y FARC. Y creo que en el ámbito estrictamente humanitario es también muy relevante, sobre todo porque era un tema que quizás había venido siendo manejado de manera muy parcial en ciertas zonas del país y que no había tenido pues como un gran posicionamiento. Digamos que la importancia del desminado en términos humanitarios es precisamente que va a permitir que ciertas zonas en las cuales hubo gran presencia de actores armados del conflicto puedan ser nuevamente entonces recuperadas para que la población, por ejemplo, la población desplazada, pueda retornar en condiciones de seguridad, o población que se encontró y resistió al conflicto y permaneció en esos territorios, pero que aún perviven con el peligro de minas antipersona o munición sin explotar, puedan en efecto tener mayores condiciones de seguridad para poder transitar tranquilamente por sus territorios. Y finalmente creo que es importante que en el proceso de desminado humanitario se tenga mucha cautela y mucho cuidado con la forma como se vaya a proceder, evitando principalmente la vinculación de la población civil a este tipo de actividades en fases técnicas o propiamente de desminado. Lo digo porque hace unos años algunas ONGs internacionales estuvieron involucrando a población civil en el mapeo propiamente de las zonas en las cuales se ubican este tipo de artefactos. En esa medida creo pues, que se puede vincular a la población civil, pero en actividades no de terreno, sino de diálogo y discusión para ubicar zonas de riesgo, de tal forma que el ejército, como se ha planteado en compañía de miembros de las FARC, bien sea actualmente activos o en un posterior proceso de desmovilización, puedan entonces realizar esa actividad técnica de ubicar las zonas de riesgo y hacer el retiro de este tipo de artefactos sin vincular a la población, porque todavía continuamos en conflicto armado.